Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos y para todas. Es un privilegio inmenso estar con ustedes en esta mañana para abrir la palabra de Dios y reflexionar un poquito sobre algunas de sus enseñanzas. Uno de los motivos para venir al templo los sábados es para adorar. Es la más importante de todas las motivaciones que nosotros tenemos. Venir a adorar. De hecho, Jesús dijo que si vas al templo a adorar y tienes algo contra tu hermano que estorbe la adoración, debe ser eso solucionado para que no haya nada que distraiga o que entorpezca o que desconecte de ese momento especial. Por eso los animo a dejar sus teléfonos en vibrador. Si algunos tienen la costumbre de cargarlos todavía, déjenlos en vibrador para que no vayamos a interrumpir el momento del culto. Estaba atento al rincón infantil y algunas de las cosas que nosotros curiosamente hemos aprendido o entendido están escritas en los libros de Ellen White. Nosotros tenemos herramientas, una de ellas el Espíritu y Profecía, para leer. Pregunto, ¿cuántos han leído, aunque sea un libro de Ellen White? Aunque sea un libro. Ok. Los animo. Hay unos muy fáciles de leer. Camino a Cristo, por ejemplo, es muy fácil de leer. ¿Cuál otro? A ver. Hay uno que me gusta mucho que llaman Misterio y Curación. Es fascinante. Y los clásicos que son El deseo de todas las gentes y El conflicto de los siglos, que son inclusivos de manejo común. Se pueden encontrar dispuestos para que inclusive cualquier persona los pueda leer. No son como que exclusivamente de la iglesia adventista, porque tienen mucha historia. En esta mañana quiero que vayamos al libro de Mateo y busquemos el capítulo 24. Yo sé que para todos ese capítulo es un capítulo que habla de las señales del fin del mundo. Y cuando hablamos de las señales del fin del mundo, algunos dicen, sí, terremotos, guerras, ¿qué más? Hambres, angustia de la gente y muchas otras, ¿no? Y entonces vienen los cuestionamientos de ¿las guerras han sido parte de la historia de la humanidad? Y la respuesta, sí. Desde el mismo origen del pecado, tenemos una incursión de la violencia en las familias. ¿Sabían ustedes? ¿Cuál sería la primera pelea que echaron Adán y Eva? La primera discusión fue si Adán comía o no comía el fruto. Y posteriormente tenemos un evento en el que están en un funeral, Adán y Eva, y es la muerte ¿de quién? De su hijo Abel. Y después de ello encontramos muchas, pero muchas. Y este trimestre estamos hablando de Josué y estamos viendo cómo a través de la guerra tienen que conquistar la tierra. Es un evento bastante complejo y a veces algunos lo entienden como la famosa Guerra Santa. Y justo quiero que abordemos esos primeros 4 versículos del libro de Mateo, capítulo 24, y miremos algún aspecto interesante que nos ayuda a nosotros a tener cuidado. ¿Quién no ha sido engañado alguna vez en la vida aquí? Levante la mano. Nunca lo han engañado, jamás. Ni en lo más mínimo. ¿Ninguno? Yo creo que todos nos han engañado alguna vez, ¿no? A veces uno compra un producto y después algunos van a devolverlo, otros pues se aguantan la decepción y dicen, dejemos así. Cortan el servicio, hacen alguna cosa. Pero es común el engaño en materia mercantil,
tanto que la ley ya prevé de algunas maneras de corregir los engaños y poder demandar para resarcir los daños que se hacen. Y también tenemos los engaños espirituales, que son muy comunes. Jesús dijo que había falsos profetas, y esos falsos profetas estarían entre nosotros. ¿Cómo saber nosotros si tenemos falsos profetas en la iglesia? ¿Es posible que lo tengamos? Cuando yo estudié teología en la Universidad Adventista, había un profesor que hoy día ya no está, hace rato se fue. Él tenía unas doctrinas un tanto exóticas y después salió de la organización de la iglesia y dijeron que él era algo así como agnóstico, que pertenecía a una organización masónica. ¿Qué saben ustedes que la masonería no es una religión, simplemente es una filosofía? Pero pues era una persona que estaba en la iglesia. Jesús le dice a los discípulos, cuando ellos le muestran el templo, le dice: mire, qué templo tan hermoso. Y sí que realmente era hermoso. ¿Cuál era el templo que estaba viendo Jesús? ¿El de Salomón, el de Zorobabel o el que construyó Herodes? No olviden que Herodes, si hizo alguna obra grande, fue la ampliación del templo. Nunca fue más grande en espacio que en el tiempo de Herodes. Fue una construcción maravillosa. La cúpula del templo se cree que era de oro. No parecía, sino que era de oro. Y pues cuando estaban a la distancia del Monte de los Olivos, era realmente atractivo ver el templo. Y Jesús les dice: miren, eso no va a quedar piedra sobre piedra, que no sea ¿qué? Destruida. Yo creo que había otras personas tal vez ahí en el momento en que Jesús dijo eso, porque da la impresión que los discípulos se quedaron callados, o sea, como que se miraron entre sí y dijeron: ¿de qué está hablando Jesús? Cuando estuvieron tal vez un poco más solos en confianza, le dijeron: Señor, díganos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Y yo quiero centrar mi tema en esta mañana en el siguiente versículo, que no se leyó en la lectura bíblica, pero me parece importante. Y Jesús les dijo: miren que nadie ¿qué? Los engañe. Miren que nadie los engañe. ¿Cuántas religiones hay en el mundo hoy? ¿Y cuál de todas dice no ser la verdad? Algunos dicen: no, nosotros tenemos una organización, pero no tenemos la verdad. O sea, usted entra aquí y es una actividad social, pero no tenemos la verdad. ¿Alguna de esas dice no tener la verdad? No, ¿cierto? Hasta el satanismo, que ya también es una religión, afirman tener ¿qué? La verdad. Dentro de la iglesia adventista también hay subramas o movimientos separatistas y acusan a la iglesia adventista de no ser la verdad. ¿Han escuchado hasta alguno de ellos? ¿Los conocen? Sí, algunos de ellos dicen que la iglesia adventista ya no es la iglesia verdadera. ¿Cómo saber nosotros y cómo prevenir que no nos engañen? Ojo, la principal señal del fin del tiempo es el engaño. Satanás tratará, inclusive al imitar la segunda venida de Cristo, de engañar por última vez ¿qué? A la humanidad. Dice la Biblia, creo que es Pablo, que él se disfraza de ángel de luz, parece un ángel de luz. ¿Saben? Dios nos regaló a nosotros algo que es muy importante, muy útil, pero cuando se utiliza mal puede ir en nuestra contra. Se llama
La curiosidad. ¿Cómo se hace ciencia? ¿Cómo se hace ciencia? Por medio de la curiosidad. El señor Pasteur, Luis Pasteur, le llamó la atención algunas cosas que sucedían en la naturaleza, que algunos decían eran misterios, y cuando eso se creía que la vida surgía de la nada, porque la evolución ha engañado a la humanidad diciendo que la vida surgió de manera que espontánea. Y Luis Pasteur, en esa investigación, con leche, poniendo leche esterilizada o hervida en dos recipientes, uno lo dejó abierto y el otro lo dejó aislado, o sea, en una campana pero aislado. Adivinen qué pasó con el que estaba abierto. ¿Cómo decimos nosotros? Dicen, se apichó la leche, se descompuso la leche. Y algunos la utilizan como un alimento, o sea, el kumis es leche descompuesta, que tiene un hongo o una bacteria. Y la otra no le pasó nada. Entonces Luis Pasteur dijo, si esta se dañó en el ambiente abierto y esta no se dañó en el ambiente cerrado, entonces no hay generación espontánea. Porque si hubiese generación espontánea, esta también se había dañado, porque había podido surgir la vida en ese ambiente. Y desde entonces nació la pasteurización. ¿Qué es pasteurización? Aislar un producto biológico en un ambiente donde no sea posible que microorganismos entren y lo descompongan. Y fue, sin pensarlo, la más grande tesis en contra de la evolución. Porque Luis Pasteur demostró que la vida no es posible si no hay ¿qué? Vida. Que la vida solo surge de la vida. O sea, una bacteria se reproduce a partir de una bacteria. Todavía hay, digamos, estudios acerca de cómo generar células y han reunido todos los componentes que tiene la célula y pues, uno diría es una célula, pero le falta algo a esa célula. ¿Qué le falta? La vida. La vida. Las células tienen vida. Dios las dotó de vida. Por ejemplo, cuando una persona muere, el cabello crece un poquito más. O sea que el cabello en cierta medida estaba vivo cuando lo enterraron. Las uñas dicen que crecen un poquito más. El corazón humano puede trasplantarse, o sea, sacarse del cuerpo y utilizarse después 1 o 2 horas o más, inclusive mantenerse en un ambiente para luego ser utilizado. Esas células están ¿qué? Vivas. La sangre humana puede utilizarse después de mucho tiempo. Aún está ¿qué? Viva, aún conserva vida. El misterio de la vida que tanto ha utilizado el enemigo para engañarnos, porque las 2 primeras tesis en las que Dios quiere que nosotros nos mantengamos claros ¿es Dios realmente el autor de todo lo que existe y vemos en el universo? ¿O el universo surgió de una gran explosión a la que llamamos ¿qué? Big Bang. El primer lugar, mis apreciados, este sermón lo prediqué este año en las escuelas, en las iglesias donde visitamos para promocionar la educación adventista. Y yo les decía a los padres, el primer lugar donde engañan a sus hijos se llama escuelas y colegios. ¿Qué les enseñan? Que no es necesario Dios para que la vida exista. Que la vida surgió simplemente de manera al azar. Miren que nadie es los que engañan. Ya hay, mis apreciados, cristianismo
teísta. ¿Saben qué es el cristianismo teísta? Aquel que cree que Dios sí creó la primera forma de vida, o sea, Dios fue necesario para la primera forma de vida y la programó para que evolucionara. Entonces, la primera bacteria sí la creó Dios, pero simplemente como cuando usted programa algo para que luego de ahí surja toda la vida. Ya dentro del cristianismo existe esa creencia para explicar Génesis 1, para hacerlo, entre comillas, un poco más razonable y científicamente posible. Hace unos años, bastantes años, un crítico de la Biblia dijo que para que la Biblia fuera más creíble, debía quitársele a la Biblia todo aquello que no fuera posible probar por métodos científicos. Pruébenme ustedes la multiplicación de los panes y los peces por medio de un método científico. ¿Es posible? Pruébeme usted el cruce del Mar Rojo por medio de método científico. El cruce del Jordán lo pueden hacer. La creación también lo pueden hacer. Después de analizar muchísimos textos de la Biblia, como cuando dijo Josué, sol detente tú en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo, dice la Biblia. Pero ¿quién en realidad se detuvo? ¿El sol o la tierra? La tierra. Porque el día es posible gracias al movimiento, ¿qué? Rotatorio de la tierra. ¿Qué pasa si la tierra se detiene? ¿Ustedes se imaginan cuando usted va en un carro a 200 kilómetros por hora y de repente para? ¿Adivinen qué sucede? No queda nada aquí. Inclusive hasta la misma tierra se desintegra por el movimiento fuerte de cambiar de velocidad. ¿Fue posible eso? La respuesta es sí. ¿Y cómo sucedió? Preguntémoselo a Dios. Pero sucedió. Pero más asombroso aún, en Josué la tierra se detuvo. Pero si ustedes van a un milagro que Dios le hizo al rey Acaz, él le dijo que sanaría de una enfermedad que tenía, y el rey le dijo, deme una señal para creer que me voy a sanar. Y le dijo, bueno, la señal es que la sombra del reloj retrocederá 3 grados. Eso significa no solamente que la tierra se detenga, sino que gire en sentido ¿qué? Contrario. ¿Físicamente es posible? No. Tenemos un Dios grande y maravilloso que puede asombrar al científico más grande. Y por eso la Biblia, sus secretos son desafiantes. Y para algunos entonces tratan de simplemente, como no se puede explicar por medio de la ciencia, vamos a sacarlo. Y ya hay algunas versiones de la Biblia a que les falta algunas porciones grandes de aquellos textos que ellos creen no son científicos o no cuadran con la filosofía que ellos quieren. Entonces, mis apreciados, miren o miremos que nadie ¿qué? Nos engañe. Cuiden a los niños, la educación de los niños. Usted le enseña en su casa que existe un Dios creador, le enseña a orar, a comunicarse con Dios, pero cuando regresa de la escuela le dice, mamá, el hombre salió ¿de dónde? De la evolución. Y parece tan creíble, porque tienen unas secuencias. ¿Te han visto las secuencias de la evolución? Donde uno mira y dice, oye, qué creatividad, qué imaginación tan buena. Y algunos llegan a creerlo y a abrazarlo como una tesis verdadera. Jesús dijo de los niños, miren que los niños, dejen que los niños vengan ¿a qué? A mí, no se lo impidáis. Si algo debemos cuidar nosotros es la
la manera como los niños conocen a Dios y la manera como nosotros conocemos a Dios. Porque nosotros podemos estar yendo por caminos equivocados simplemente por ser un tanto imprudentes al escuchar versiones que parecen buenas, pero que no son correctas. La estrategia del enemigo es buscar la manera de que nosotros podamos ser engañados. ¿De qué manera lo va a hacer? Utilizando instrumentos muy creíbles. Dentro de la iglesia se han levantado algunos de ellos que han causado muchos problemas. Yo sé que algunos todavía graban, tienen canales de YouTube y algunos todavía son escuchados. No dependamos tanto del evangelio según fulano de tal. Busquemos entender el evangelio según la versión original, que es Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Yo sé que algunos son estudiosos y curiosos. Hace unos años, varios años, como en los 80 por allí, hubo un incendio en una colonia en Waco, Texas. Eran varias casas y lo llamaban como un santuario, algo así. David Koresh. ¿Alguien ha escuchado hablar de David Koresh? ¿De dónde salió David Koresh? De la iglesia adventista. Él se volvió extremista y organizó su propio grupo, que era un grupo davidiano. O sea, ellos creían que el reino de David y todo eso iba a ser restituido, y se armaron. Tenían armas, tenían explosivos. Cuando la policía quiso hacer control, requisa, se enfrentaron a la policía, murieron como 6 agentes de la policía. Y bueno, se atrincheraron también, que la policía decidió buscar solución de manera pacífica, diciéndoles que entregaran las armas y que salieran. Pasaron 56 días y eso no cambió. Finalmente el FBI proveyó tanques al grupo que estaba haciendo de control y trataron de tirar algunos gases lacrimógenos al lugar para tratar de disuadirlos a que salieran. David Koresh, que estaba obstinado y que le había enseñado a sus creyentes, a sus seguidores, que era el apocalipsis lo que estaba sucediendo, se negó a salir y prendieron fuego al lugar. Saben que en Estados Unidos la mayoría de casas son hechas de un tipo de madera y que pueden, pues, ser material muy propicio para un incendio. Además del gas lacrimógeno que habían tirado y todo lo que había por allí, todos murieron, todos. La pregunta es, ¿por qué llegaron hasta allá? ¿Cómo se radicalizaron? ¿Cómo llegaron a meterse en su cabeza que esa era la opción correcta de adorar? La mayoría de ellos fueron adventistas, por no decir que casi todos. Sin embargo, por seguir a un líder, por querer seguirlo o por pensar que era la mejor opción, terminaron muy lejos del ideal de Dios. Y quiero ir finalizando con una historia muy conocida. Eva, frente al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabía Eva que no debía detenerse en ese árbol? La pregunta es, ¿por qué se detuvo Eva en ese árbol? Dice la Biblia que cuando Eva llegó, la serpiente le dijo algo que era, entre comillas, verdadero. Dios le había dicho que si comían de ese árbol, ¿iban qué? A morir. Pero la serpiente dijo que de todos, ¿qué? Los árboles no podían comer. Pero Satanás utilizó una herramienta muy, pero muy útil. Lo que nosotros llamamos ganas de aprender. Ella le dijo, lo que usted no sabe es que si come del árbol de la ciencia del bien y el mal,
sus ojos ¿qué? Van a ser abiertos. Y entonces van a conocer ¿qué? El bien y el mal. ¿Quién no conocía a Eva? El mal. ¿Era curioso conocer el mal? ¿Qué pasa cuando usted le dice a un niño, a veces nosotros utilizamos esa manera de decirle, no coja eso porque eso es malo, y no tenemos ningún otro argumento? El niño tiene más curiosidad de cogerlo para probar por qué es malo. A los adultos, a ustedes padres, les tiene que quedar claro que hoy día a los jóvenes hay que decirles más que eso es malo. Hay que buscar la manera de ilustrarlos de por qué eso no está bien. Porque en la mayoría de los casos, lo prohibido resulta ¿qué? Atractivo. Resulta atractivo. Y entonces, Eva comió del árbol. Eva comió del árbol porque le parecía que era una buena idea. Satanás presenta el mal tan atractivo que a nosotros nos parece que es ¿qué? Bueno. Algunos dicen, ¿qué de malo tiene ir a la discoteca? ¿Hay algo de malo? Yo voy a divertirme, a recrearme. ¿Es mala la diversión, la recreación? Algunos dicen, no. Pero hay algo más allí. O sea, hasta ahí parece ser que está bien, pero hay algo más allí que sí lo hace peligroso, que sí lo hace malo. Entonces, mis apreciados, tengamos en cuenta que el enemigo está buscando la manera de que tú y yo seamos ¿qué? Engañados. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nosotros podemos utilizar. Y tal vez el más contundente es Jesús diciendo, miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. A los jóvenes les dicen, usted no sabe lo que se siente hacer X o Y cosa. Y es verdad, algunos dicen, ¿usted qué sabe de lo que se siente? El enemigo utiliza esa estrategia para tratar de que nuestros sentidos, nuestra curiosidad, nos lleve a tomar decisiones equivocadas. Una vez recuerdo de esas cosas que uno no debe hacer, cuando estaba en Cimitarra, en el colegio de Cimitarra, el capellán del colegio me dijo, profe, llegó un capacitador que dicen que estuvo en las drogas mucho tiempo y ahora se rehabilitó. Y él anda haciendo charlas, capacitación a los jóvenes, a los niños, de no caer en las drogas. Yo no estaba en ese momento en el colegio, estaba fuera del colegio y estábamos hablando por teléfono y yo le dije, siempre lo que les digo, siéntese con él, escúchelo, mírelo, si realmente vale la pena que él nos tenga una charla. Al rato me llamó y me dijo, sí, profe, es buena idea. Aquí en la iglesia lo utilizaron el miércoles para una charla y me dice el pastor que es bueno. Yo llegué en la noche y el otro día era la actividad en el grupo era todo bachillerato en realidad, como de sexto hasta 11. Y cuando él empezó, no me quedó claro algo. Yo a este muchacho no le creo que esté rehabilitado. Y lo que él dijo en toda la charla despertó más la curiosidad de los muchachos por el uso de las drogas que por no utilizarlas. Cuando terminó la charla yo le dije, capellán, cometimos un grave error. A estos jóvenes le quedó las ganas de saber lo emocionante y lo excitante y lo que se siente y lo que se están perdiendo que no conocen por el uso de sustancias. Padres y madres, Dios les ayude a poder evitar que sus hijos sean engañados.
Si ustedes pueden buscar la manera de que sus hijos tengan educación cristiana, hagan el esfuerzo. La mejor inversión que ustedes pueden hacer en sus hijos es la educación. ¿Existe alguna posibilidad de borrar lo que entra en nuestra mente? ¿Existe alguna posibilidad? No. Dios creó el cerebro humano con una capacidad ilimitada de almacenamiento de datos, de memoria, de imágenes. Hace unos días me dio por la curiosidad de averiguar, ahorita como la IA le ayuda no tanto, si alguien había tratado de medir la capacidad del cerebro para almacenar datos, imágenes, sonidos, todo. Entonces le pregunté a la IA y me contestó que sí se han hecho algunos estudios al respecto a eso y que el más cercano, ella dice que es el más cercano, no es que sea el dato ya definitivo, sino el más cercano a la realidad podría ser que la capacidad del cerebro para almacenar datos, imágenes, sonidos, todo lo que podría almacenarse, es más o menos lo que le daría a una persona entre 300 y 400 años para sentarse a ver videos y escuchar audios y a leer texto. Más o menos entre 400 a 300 años. O sea, usted tendría que sentarse a mirar en una pantalla todo lo que su mente guardó de imágenes y grabó de sonidos y usted no alcanzaría nunca a verlos. Y no hay manera de borrarlo. Algunos cuando se enferman de Alzheimer, pues se les daña el almacenamiento, pero reciente. Pero el anterior no, el anterior sigue estando allí. Por eso es tan importante cuidar qué entra en nuestra mente, porque lo que entra en nuestra mente no es posible de borrar. Alguna persona que sufrió un trauma, algún tipo de abuso, es posible que nunca lo logre superar totalmente. Es posible. Se ha dicho, por ejemplo, que los que caen en las drogas, entre un 98 o 96% no se pueden rehabilitar. Solo un pequeño margen de entre un 3 y un 5% podrían rehabilitarse. Satanás utiliza nuestra capacidad visual, auditiva, cognitiva para engañarnos. ¿Cómo lo hace? Por aquello que nos gusta escuchar, por aquello que nos gusta ver y por lo que aparece ¿qué? Atractivo. Si apareciera de una manera, no sé, poco atractiva, ¿quién podría ser engañado, no? Ninguno podría ser engañado. Cierro con el mismo texto con el que abrimos esta mañana. Miren, dijo Jesús, que nadie los engañe. Que la familia toda pueda alcanzar la salvación. Padres, sigan orando por sus hijos, oriéntenlos bien, edúquenlos bien. Lo más importante no es mandarlo al colegio, porque pues la educación sí es necesaria, pero no a cualquier colegio y no cualquier educación, porque nuestra memoria, nuestro conocimiento puede determinar las decisiones que nosotros tomamos en el ahora y en el futuro. Dios nos bendiga. Vamos a terminar cantando el himno número 165. Himno número 165.
Apreciados hermanos, ya estamos en la última semana del año 2025. Esta que viene es la última semana completa, ¿no? Porque la siguiente semana, creo que el miércoles, está finalizando el año. No olviden invitar a Dios a sus fiestas. No olviden que Él se alegra y hace parte de nuestra alegría. No dejemos que las fiestas del fin de año sean un motivo para alejarnos de Dios, para desconectarnos de Dios. Al contrario, hagamos de estos motivos unos motivos para agradecer y pasar en familia, agradeciendo a Dios por tantas bondades que hemos recibido durante todo el año 2025 que ha transcurrido. Algunos podrán decir que no ha sido un año tan lleno de bendiciones, pero el solo hecho de que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir y que nos ha rodeado de nuestros seres queridos, ya eso es una ¿qué? Una bendición. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder no dejarnos engañar del enemigo aún en esos momentos de alegría, aún en esos momentos en que nosotros parece como que nos rodea un ambiente que nos invita a hacer algo que no está correcto. ¿Listos? Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque nos has permitido hasta ahora disfrutar del año 2025. Gracias porque tú nos permites ser parte de tu pueblo. Te pedimos que nos ayudes a poder estar alertas a los engaños del enemigo, en cualquier situación y en cualquier caso que él quiera engañarnos, que podamos identificar y hacer lo correcto. Te pido bendiciones para toda la familia de la iglesia del Mutis, que puedan disfrutar esta semana y puedan ser personas que te tienen en las fiestas, en las actividades como un invitado especial. Dirígenos al salir, te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, bendiciones.